Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la cuarta semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo desde 28 hasta 32. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le pidió: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Este le respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al segundo hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió: Sí voy, Señor. Pero no se fue. ¿Quién de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Le respondieron: el primero. Jesús les comentó: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque Juan vino a ustedes por el camino trazado por Dios según su plan, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aun después de haber visto esto, no se arrepienten para creer en él. Palabra del Señor. El texto es en continuidad con el texto que escuchamos ayer. Después que Jesús había entrado triunfalmente a Jerusalén, después que había purificado al templo, echando a los cambiasmonedas, a los vendedores de animales, se le habían acercado los sumos sacerdotes y los ancianos preguntándole con qué autoridad él estaba haciendo todo esto. Y Jesús le había respondido poniéndole a su vez una pregunta, diciéndole: se me van a responder, yo también le responderé. Y le había preguntado: ¿el bautismo de Juan venía por parte de Dios o por parte de los hombres? Que, dicho de manera más sencilla, ¿era verdadero o falso? ¿Juan era un auténtico profeta o uno que se había inventado la cosa? Bueno, ellos habían razonado entre sí mismos y con el grupo y habían respondido: no lo sabemos. ¿Por qué? Porque habían pensado: si vamos a decirle que sí, que venía de Dios, nos preguntará entonces por qué no le creyeron. Al contrario, si vamos a decir que no, aquí la gente nos mata porque todo el pueblo considera a Juan un verdadero profeta. Por esa razón había respondido que no lo sabemos. Y a su vez Jesús había respondido: entonces yo tampoco le respondo. Eso no para escapar de la respuesta, sino porque Jesús quería poner muy bien en claro que si no hay sinceridad de corazón, si uno se pone frente a Dios haciendo todos sus cálculos de esta manera, y sobre todo si no acepta, no recibe los verdaderos profetas, testigos de Dios que llevan la verdadera palabra de Dios, nunca se puede llegar a creer. Ahora, precisamente en continuación de este discurso, Jesús aumenta la provocación que, nunca olvidamos, siempre está finalizada a sacudir la conciencia de la gente para que puedan arrepentirse hasta cuando hay tiempo. Bueno, Jesús le cuenta la parábola que acabamos de escuchar. Un padre pregunta a 2 hijos que vayan a trabajar a la viña. Cuidado que la viña, así como la higuera, no son plantas cualquiera. En el caso de la viña, de manera especial, desde cuando el profeta Isaías, en el capítulo 5 de su libro, había utilizado la viña como metáfora del pueblo, en aquel caso el profeta se había dirigido él también a los ancianos del pueblo,
diciéndole: tengo que ponerle un asunto, una cuestión, un problema. Vengo a cantarle un cántico de amor por parte dell'amigo mio en contra su viña. Era costumbre que, sobre todo en la práctica del noviazgo en preparación al matrimonio, la contratación, porque concretamente de esto se trataba, habían incluso muchos asuntos económicos, no los llevaba a cabo directamente el novio, para no ponerse tal vez en contra a la familia de la novia, sino encargaba un amigo, el así llamado, una figura institucional, el amigo del novio, que era, digamos, el protagonista hasta el día de las bodas y a aquel punto tenía pero que dar paso atrás porque el protagonista tenía que ser evidentemente el novio que se convertía en esposo y no tenías que hacerle sombra. Juan mismo había utilizado esta imagen por sí mismo, diciendo a los que lo consideraban el Mesías: cuidado que yo no soy el Mesías, soy simplemente el amigo del novio. Bueno, el profeta Isaías había inventado esta parábola diciendo: yo soy el amigo del novio, vengo a contarle que mi novio había hecho todo por su viña, había limpiado el campo, había sacado las piedras, la había cultivada, la había abonada, y cuando se esperaba fruta, uva buena, en cambio le había dado uva que no se podía comer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Va ahora a destruir su viña. Y todos los tontos que no habían entendido la metáfora, diciéndole que sí, tenía todo el derecho, imaginando que estuviera hablando concretamente de un varón que se estaba quejando de la infidelidad de su esposa o por lo menos del maltrato recibido por parte de su esposa, sino que a esta altura el profeta desveló la metáfora. Dijo: el novio es Yahvé, la novia, la viña, es el pueblo de Israel. Yahvé la había liberado de la esclavitud de Egipto, lo había conducido regalándole una tierra libre, había introducido al pueblo en una tierra que antiguamente no era suya, lo había curado de toda manera. Bueno, cuando se esperaba de recoger los frutos buenos del amor, de la solidaridad, de la misericordia, en cambio, aquí encuentra solamente injusticia, opresión y explotación. Desde aquel tiempo, estamos hablando del octavo siglo antes que Cristo, la viña se había convertido en una metáfora clásica del pueblo. Así que cuando Jesús dice que el Padre tiene dos hijos que envía a la viña, significa que Dios está enviando a alguien a trabajar por el pueblo. Evidentemente, los primeros que tienen una responsabilidad en favor del pueblo eran precisamente los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Bueno, Jesús pero elabora un poquito la parábola. Dice que el primer hijo inmediatamente dice que no y luego se arrepiente. El segundo hace lo contrario, dice que sí, pero no va y le pone la pregunta: ¿quién obedeció? Evidentemente no pueden que responder el primero. Y aquí Jesús también, como ya en su época había hecho el profeta Isaías, desvela el sentido de la metáfora, muy contundente por la gente de su época. Dice: el primer hijo son los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que junto con los leprosos, en este caso Jesús no los menciona, junto con los leprosos era la tres categoría considerada más impura y por eso despreciada, considerada excluida por la salvación de Dios. Jesús dice al contrario, cómo esta gente escuchó con corazón sincero la palabra, el testimonio de Juan el Bautista y se arrepintieron, estos le pasan adelante
delante de ustedes en el reino de Dios, porque ustedes, a pesar de tener todas las escrituras, todos los testimonios, todo lo que hubiera sido falta para reconocer a Juan el Bautista, un hombre que vino según el plan trazado por parte de Dios es la justicia, dice Jesús, a pesar de todo esto, ustedes ni siquiera se arrepintieron. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y haciendo tesoro de esta palabra dura, pero preciosa de Jesús, a no juzgar a nadie, porque a pesar de las apariencias y a pesar del pasado de la persona, hay gente que sí han sido o siguen siendo pecadores, muy pecadores, pero llega el momento en el cual, tocados por la gracia de Dios, se convierten, y al contrario hay algunos que lucen muy bien, pero dentro, como dijo en otra ocasión, el mismo Señor Jesús, son marchitos como los sepulcros emblancados, bonitos afuera, marchitos dentro. Tratando pues de no juzgar a nadie, al contrario, analizamos nuestra propia conducta. Averiguamos de qué manera estamos viviendo nuestra fe. Si muchas veces no se queda a una fe de palabras, sino que también se traduce en aquellas obras de amor que el Padre se espera de nosotros.